Padre, te agradecemos en esta hora, Señor, que nos permites estar delante de ti y a través, Señor, de estos recursos y estos medios, Señor del cielo. Te pedimos que nos bendigas, Señor, a través de tu palabra, Señor, en este tiempo, y que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, a toda la verdad que está en tu palabra, la revelación del Evangelio que tú le has dejado al ser humano para que pueda, Señor, resolverse el problema espiritual que hay en su vida. Oramos, Señor, en este momento, sabiendo que eres tú, Señor, el que tiene en sus manos el control de toda circunstancia, de toda situación, y que eres tú, Señor, el que nos va a guiar, Señor, a esa verdad siempre a través de tu palabra. Ponemos, Señor, nuestras vidas delante de ti, te reconocemos como el Cristo en nuestras vidas, Señor, y te damos la gloria, te damos la honra, Señor. Te pedimos que nos guíes, Señor, con tu palabra, con tu Santo Espíritu en todo tiempo, en todo momento. Oramos, Señor, por cada discípulo, Señor, de la evangelización mundial que es alcanzado, Señor, a través de estas plataformas. Te pedimos que tú los bendigas, Señor, que tú los uses, Señor, para cumplir el pacto de la evangelización mundial, y de esa manera, Señor, podamos ver el retorno de tu Hijo amado, el Cristo, en nuestros días, Señor. Señor, que nos mueva esa conclusión de fe, creyendo que Jesús es el Cristo, y que seamos, Señor, impulsados por el Santo Espíritu, Señor, para que nos guíe, Señor, a esa dirección de la evangelización mundial. Ponemos este tiempo delante de ti y rogamos, Señor, tu sabiduría, tu gracia, tu entendimiento, tu revelación, Señor, todo aquello que tienes preparado para cada uno de nosotros, Señor, en esta hora. Ponemos todo, Señor, delante de tu presencia. Toda circunstancia, Señor, la llevamos al Evangelio, Padre, y sujetamos todo pensamiento a la obediencia, Señor, a la mente de Cristo, Padre eterno. Ponemos este tiempo delante de tu presencia y rogamos que nos guíes, Señor, en tu amor y en tu misericordia expresado, Señor, en Jesús como en Cristo, en el nombre de quien pedimos todo, Señor, en este momento. Amén y amén. Bien, que Dios les bendiga. Es un gusto poder saludarles por medio de esta plataforma. Les invitamos a que se queden con nosotros en este tiempo de la palabra del Señor. Es un tiempo donde podemos examinar la Biblia y encontrarnos con el Evangelio, del cual nos habla toda la Biblia. Yo quiero empezar diciendo que en realidad hoy hay muchos movimientos que hablan acerca de la obra del Espíritu Santo. Estos movimientos son llamados los movimientos del Espíritu Santo, y se dan muchas cosas en diferentes continentes, y se ha llamado a esto los movimientos del Espíritu Santo. Esto comenzó como en los años 80, años 90, cuando empezó a darse este tipo de movimiento que la iglesia empezó a llamar los movimientos del Espíritu Santo. Hubo lugares muy renombrados donde se dieron estos movimientos, como Pensacola, por ejemplo, en Estados Unidos fue uno de esos lugares donde estos movimientos se empezaron a dar, pero llegaron a un extremo donde uno se preguntaba, ¿será en realidad que esta es la obra del Espíritu Santo? ¿Será que esto que estoy viendo es la obra del Espíritu Santo? Cuando uno examina más detenidamente y de acuerdo a la Biblia, estos movimientos que se llaman los movimientos del Espíritu Santo, en realidad toda esta mayoría de estos movimientos no son más que un movimiento de misticismo. Hay mucho misticismo, hay muchas cosas raras, extrañas, hay cosas que no se pueden entender, y la gente cree que esos son los movimientos del Espíritu Santo. Por eso quiero hablar en esta oportunidad acerca de la dirección que el Espíritu Santo nos da. ¿Cuál es la dirección que el Espíritu Santo nos da a través de la palabra del Señor? Y vamos a ir a la Biblia, ya que es la Biblia la que nos habla de cómo el Espíritu Santo fue enviado de parte del Padre para que esté con nosotros en este tiempo. Así que voy a abrir la Escritura al libro de Hebreos, capítulo número 2. Y voy a leer el versículo 1 y el versículo 3 y 4. Así que quiero que me acompañen en Hebreos capítulo 2 y verso número 1. Y luego leo los versos 3 y 4. Dice de la manera siguiente: por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído. Es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído. No sea que perdamos el rumbo. No sea que nos deslicemos, dice otra versión. No sea que nos desviemos, dice otra versión. Versículo 3 y 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor, y los que la oyeron
nos la confirmaron. A la vez, Dios ratificó su testimonio acerca de ella con señales, prodigios, diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Así que cuando vemos la Escritura, entonces podemos entender cuál es la obra del Espíritu Santo y cuál es la dirección que el Espíritu Santo nos está dando y cómo podemos ser dirigidos por el Espíritu Santo en esa obra, en esa dirección que la palabra del Señor confirma. Por eso acá dice que cuando hablamos de esta salvación tan grande, debemos de tener mucho cuidado, porque ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos esta salvación tan grande que se nos ha otorgado? Y dice luego que esta salvación fue anunciada primero por nuestro Señor Jesús el Cristo, y los que la oyeron, los que oyeron ese mensaje, confirmaron esta salvación. Pero no solamente eso, sino que dice que Dios mismo después ratificó su testimonio acerca de esta salvación. ¿Y cómo lo hizo? Con señales, con prodigios, con diversos milagros y dones del Espíritu Santo que Él entregó de acuerdo a su voluntad a cada uno de aquellos que lo recibieron. Entonces podemos ver en este pasaje que todos los dones que el Espíritu Santo le ha dado a la iglesia es para confirmar, para dar testimonio de esta salvación que tiene conexión directa con el mensaje del Evangelio, que es creer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que si hay dones en la iglesia, si hay dones espirituales, son para dar testimonio de esa salvación tan grande. Si hay milagros en la iglesia, son para dar testimonio de esa salvación tan grande. Si hay señales, si hay prodigios o lo que el Espíritu Santo quiera dar, al final todo debe ser direccionado a la voluntad de Dios, a la voluntad de ese Espíritu Santo que nos ha sido entregado también. Entonces podemos ver en este pasaje de la Biblia que Dios mismo ratificó su testimonio acerca de la salvación. Dios dice que ratificó su testimonio acerca de ella con señales, prodigios, diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Así que lo que Dios ratificó fue su testimonio, no otra cosa. Dios ratificó a través del Espíritu Santo, a través de los dones, a través de los milagros, de los portentos, de las maravillas. Dios estaba ratificando una sola cosa: su testimonio acerca de la salvación. No estaba dando testimonio de otra cosa. No estaba Dios ratificando otro tema. No, Dios estaba ratificando esa salvación tan grande y que había logrado a través de la obra de Jesús como el Cristo en la cruz y la resurrección. Entonces podemos ver claramente que Dios, a través de toda la manifestación del Espíritu Santo, está ratificando ese testimonio acerca de Jesús como el Cristo. Entonces cabe preguntarnos, ¿qué es lo que quiere el Espíritu Santo? ¿Qué dirección es la que nos debe dar el Espíritu Santo? Si podemos entonces entender esto, podremos entender cuál es la voluntad de Dios, podemos entender cuál es la dirección que debemos seguir en nuestra vida. Pero si perdemos esto, si perdemos la dirección que el Espíritu Santo nos está dando, simplemente nos vamos a enfocar en los dones o en el poder que el Espíritu Santo pueda dar. Claro que el Espíritu Santo da dones y claro que nos da poder también. Claro que sí, pero todo esto lleva una sola dirección, todo esto lleva un solo propósito, y no entender esto nos puede llevar al fracaso como pueblo de Dios. De verdad podemos fracasar si no entendemos cuál es la dirección que el Espíritu Santo nos está dando en este tiempo. Según la palabra, Jesús mismo es quien enseñó a qué iba a venir el Espíritu Santo. No es que Él no haya enseñado a qué iba a venir el Espíritu Santo. Cristo mismo enseñó a qué iba a venir el Espíritu Santo. Entonces cuando uno mira todos estos movimientos que se llaman los movimientos del Espíritu Santo, uno se pregunta, ¿será en realidad esta la obra que la Biblia dice que va a hacer el Espíritu Santo? Jesús mismo dio testimonio de a qué vendría el Espíritu Santo. Si vamos al Evangelio de Juan, capítulo 14 y versículo 26, podemos ver ahí que dice: el Consolador,
el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esto fue lo que Cristo dijo. ¿A qué iba a venir el Consolador? ¿A qué iba a venir el Espíritu Santo? ¿A qué iba a venir? De verdad, mucha gente no ha entendido esto. ¿Por qué vino el Espíritu Santo? Y creen que el Espíritu Santo, muchos dicen, es mi ayudador. Claro que es el ayudador, pero ¿para qué? Para llevarnos a la verdad, no para otra cosa. Conozco personas que dicen, a mí cuando se me pierde una joya, yo le digo, Espíritu Santo, dime dónde está la joya, y cierran sus ojos y como que se conectan con el Espíritu Santo, y entonces le ordenan al Espíritu Santo, dime dónde está mi joya perdida. ¿Será esto la obra del Espíritu Santo? ¿Será que para esto vino el Espíritu Santo? ¿Para encontrar llaves? ¿Para encontrar joyas perdidas? ¿Para recordarme dónde dejé la chequera? ¿Será que para esto vino el Espíritu Santo? ¿Será que esta es la obra del Espíritu Santo realmente? ¿Será que las personas están entendiendo cuál es la obra del Espíritu Santo? Dice acá que cuando Él venga, Él nos va a enseñar todas las cosas y nos recordará todo lo que Cristo dijo, todo lo que Él ha dicho. Es decir, que cuando Él venga, Él nos va a recordar todas las cosas que Cristo ha dicho. Es lo que dijo Jesús, nos va a recordar las palabras de Cristo. A esto iba a venir el Espíritu Santo, según Juan 14:26. Si vamos más adelante, en Juan capítulo 15 y el versículo 26 nuevamente, dice de esta manera: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El Padre da testimonio acerca del Hijo. El Espíritu Santo da testimonio acerca del Hijo. De verdad podemos darnos cuenta que el Espíritu Santo iba a venir a una sola cosa, a dar testimonio de la obra de Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Él no va a mentir. Y si Él está en nosotros y nos va a guiar, no nos va a engañar. No nos va a guiar a la mentira. Nos va a guiar a la verdad siempre. Porque Él es el Espíritu de verdad. Y Él testificará acerca de mí, dijo Cristo. Según la Escritura, este Espíritu Santo entonces testificará de Jesús, quien es el Cristo. No de otra cosa. Para eso iba a venir el Espíritu Santo. Para eso fue derramado el Espíritu Santo en Hechos capítulo número 2. Por eso usted puede ver que cada vez que se derramó el Espíritu Santo, los hombres fueron llenos del Espíritu Santo e inmediatamente empezaron a dar testimonio de Jesús como el Cristo. Entonces, para esto es que tenía que venir el Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo nos va a guiar a una sola cosa, a una sola dirección. No es que el Espíritu Santo nos vaya a guiar a muchas cosas, nos va a guiar al Evangelio. Hasta el día de hoy estamos necesitando ser iluminados por el Espíritu Santo para poder comprender las Escrituras, para que sea abierto nuestro entendimiento cada día y que podamos encontrarnos con el Evangelio. Necesitamos entonces que el Espíritu Santo esté en nuestra vida. Espero que ustedes puedan darse cuenta de esto de manera profunda, en realidad. ¿Cuánto necesitamos al Espíritu Santo? ¿Cuánto necesitamos ser llenos del Espíritu Santo? Para que de verdad podamos dar testimonio de la verdad. Y la verdad es Jesús el Cristo. Entonces, si alguien puede dar testimonio de la verdad, es porque el Espíritu Santo está en él. Entonces, aquel que no puede dar testimonio de la verdad, solo evidencia algo: que el Espíritu Santo no está en él, que no está lleno del Espíritu Santo. Por eso es necesario, como dice el escritor de Hebreos, que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo, no sea que nos deslicemos, no sea que nos desviemos. Tenemos que poner mucha atención a lo que hemos oído. La palabra del Señor nos enseña a qué vino el Espíritu Santo. Quiero ir al Evangelio de Juan, capítulo 16 y versículo número 13, y dice de la manera siguiente: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces Él dice que es el Espíritu de verdad. Entonces, si es el Espíritu de verdad, no nos va a guiar a la mentira.
es el Espíritu de Cristo, el Espíritu de la verdad, porque la verdad es Cristo. Entonces el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, el Espíritu de la verdad, y Él nos guiará a toda la verdad. No es que el Espíritu Santo nos va a deslizar por un error, no, nunca. Es que Él vino para mostrarnos al Cristo, para revelarnos la verdad, y la verdad es que Jesús es el Cristo. Entonces, la verdad, Dios es la verdad, Cristo es la verdad. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Así que el Espíritu Santo nos va a guiar al Evangelio. Esta es la única dirección que yo encuentro en la Biblia que nos da el Espíritu Santo. Nos va a guiar a toda la verdad, nos va a guiar a Cristo mismo. Así es como nosotros podemos ver que la Biblia lo expresa. Entonces, no es que yo me tenga que caer para estar lleno del Espíritu Santo. No es que yo tenga que caer en un éxtasis o pegar de grito o tener una manifestación extraordinaria. No, en realidad nos hemos equivocado y la iglesia se ha llenado de misticismo y se ha llenado de cosas que no son el Espíritu Santo. Hay muchas cosas en la iglesia de hoy, pero no está el Espíritu Santo. La gente cae, pero de verdad se vuelve a levantar y vive igual su vida. No hay nada. El Espíritu Santo no es el que está ahí. Alguien está haciendo todo esto. Pero de verdad la gente está tan cegada y cree que eso es el movimiento del Espíritu Santo. Tenemos que tener cuidado para no desviarnos del rumbo, como dice la Escritura, para no perder el rumbo que la palabra del Señor nos traza, la dirección que el Señor nos ha trazado en su palabra. Entonces, si revisamos hoy, podemos preguntarnos dónde está el enfoque de todos estos movimientos del Espíritu Santo. Se levantan por un lado, por otro lado, y se manifiestan de muchas maneras. Pero, ¿cuál es el enfoque? ¿Dónde está el enfoque? Entonces, ¿por qué vino el Espíritu Santo? En Hechos capítulo 1 y versículo 8 dice: pero recibiréis poder, y cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De una forma muy clara, de una forma muy decisiva, lo dice así la Biblia: recibiréis poder para que podamos ser testigos. Así que, ¿hasta qué punto? ¿Dónde está el enfoque? ¿Dónde está el enfoque que la Biblia habla? ¿Ha estado el enfoque en el poder? ¿Solamente en la manifestación del Espíritu? No, está en que seamos testigos. O sea, el poder es para que seamos testigos del Evangelio, para que demos a conocer al mundo que Jesús es el Cristo. Por eso Mateo concluye diciendo: ir por todo el mundo y hacer discípulos a las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñarles todo lo que yo les he enseñado. Y entonces si hacemos esto, dice: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto lo dijo Cristo. Entonces, ¿cuál es el enfoque? ¿Serán las manifestaciones? No, el enfoque es el testimonio. Dios mismo dio testimonio según Hebreo, pero dio testimonio acerca de la salvación tan grande que había traído a través de la obra de Jesús como el Cristo en la cruz y la resurrección. Entonces, ¿a qué vino el Espíritu Santo? ¿Cuál es el enfoque de la obra del Espíritu Santo? Es que Él vino a lo mismo. Él vino a dar testimonio de Jesús como el Cristo. Entonces, ¿por qué Dios permitió este poder? En Hechos 1:8. En realidad fue permitido para que podamos ser testigos hasta lo último de la tierra, para ser testigos del Señor. Para esto nos dieron este poder. Para esto es que nos entregaron la llenura del Espíritu Santo. Entonces yo necesito la llenura del Espíritu Santo todos los días de mi vida. Yo necesito estar lleno del Espíritu Santo todos los días de mi vida. Necesito esa llenura, necesito ese poder. ¿Y por qué necesito ese poder? Porque el Espíritu Santo quiere testificar y el Espíritu Santo está en mí. Entonces Él quiere testificar y quiere testificar a Jesús, quien es el Cristo. Quiere testificar el Evangelio, no otra cosa. No otra cosa. Y para que se testifique de Él, nos dio ese poder. Entonces, claro que por la mano de los apóstoles sucedían obras de poder. Pero ¿para qué les dieron ese poder? Claro que se hablaba en lengua. Pero ¿para qué les dieron ese poder? Claro que se interpretaba en lengua. Pero ¿para qué les dieron ese poder? ¿Será que era solamente para edificarnos? No. Dice la Biblia claramente en hebreo que era para que Dios diera testimonio de esa salvación tan grande. Entonces debemos ser testigos con ese poder.
Así que si entendemos la Biblia, la dirección del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo y el poder que nos da el Espíritu Santo, ¿por qué nos es dado? ¿Por qué Dios nos dio todo eso? Al final de todo esto, a través de ello, no quiere que testifiquemos de otra cosa, sino que de verdad quiere que testifiquemos de quién es este Jesús, de quién es este Cristo. Nos da entonces este poder y nos da estos dones, nos da estas maravillas, nos da todas estas manifestaciones, porque nos quiere dar una dirección. Y esa dirección es el Evangelio de Jesús como el Cristo. El testificar esto, en realidad, es el objetivo del Espíritu Santo, no es otra cosa. El Espíritu Santo no vino con otro propósito. Él vino para que pudiésemos dar testimonio de que Jesús es el Cristo. Entonces, si el Espíritu Santo está dentro de mí, yo voy a ser un testigo. Yo voy a ser un testigo del Evangelio. Y entonces, si yo estoy lleno del Espíritu Santo, de verdad, no me voy a poder quedar callado. Es como el profeta también decía, ¿verdad? He querido callarme. El profeta Jeremías decía, ¿cuántas veces he querido cerrar mi boca? Pero luego me doy cuenta que es como un fuego dentro de mí que me consume. Y no me queda otra cosa que abrir mis labios. Entonces, así es la llenura del Espíritu Santo. De verdad, no es para que nosotros nos sintamos bien, es para dar testimonio. Ese es el enfoque. Entonces, la obra del Espíritu Santo se hace evidente cuando damos testimonio del Cristo. Allí se hace evidente. La llenura del Espíritu Santo es evidente cuando damos testimonio de Jesús como el Cristo, del Evangelio. Entonces, podemos decir que Jesús es el Cristo, pero si no damos testimonio, entonces, ¿será que estamos siendo llenos del Espíritu Santo? Pregunto, porque en realidad la obra del Espíritu Santo se hace evidente cuando nosotros damos el testimonio de ese Cristo. En Hechos capítulo 4 y versículo número 12 dice entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo estaba Pedro? Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Pedro no es que estaba como en un trance, no, él estaba lleno del Espíritu Santo y les habló de una manera cuerda, les habló de una manera precisa, les habló de una manera clara y les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesús Cristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Entonces, ¿por qué había sido sanado aquel hombre? Los fariseos preguntaban, ¿con qué autoridad habían hecho eso? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les da esta respuesta. Es que es la obra de Jesús como el Cristo. Por eso es que vino el Espíritu Santo y les dio este poder a los apóstoles, para que dieran testimonio de Jesús como el Cristo. En Hechos 2:36 recordamos al apóstol Pedro, al final de su discurso, el primer discurso del apóstol Pedro, en Hechos 2:36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, Pedro testificó el Evangelio, lleno del Espíritu Santo. Cuando se manifestó el Espíritu Santo, entonces vemos que, claro que hubo otras cosas, pero todo era para una sola dirección. Era para que pudiésemos dar testimonio del Evangelio. Y entonces los discípulos, llenos del Espíritu Santo, daban testimonio de Jesús como el Cristo, el Evangelio de Dios, en toda la palabra. Así que siempre que viene el Espíritu Santo, si usted lo revisa, siempre que viene el Espíritu Santo, se testifica a Cristo. No se da testimonio de otra cosa. Claro que suceden cosas raras a veces, ¿verdad? Claro, pero se testifica al Cristo. No se testifica otra cosa, se testifica al Cristo. En Hechos 5:32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Entonces Dios dio el Espíritu Santo a los que le obedecen a Dios y entonces cumplen su mandato de la gran comisión, la gran obra de Cristo es dar a conocer al mundo que Jesús es el Cristo. Para esto vino el Espíritu Santo y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, dice la Biblia.
Entonces, de verdad, tenemos que cumplir la evangelización mundial llenos del Espíritu Santo, porque no podemos cumplirlo de otra manera. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, será en nuestra fuerza únicamente que pretendamos hacer la evangelización mundial. Será con mi fuerza, será con mi intelecto, con mi capacidad, con mis estrategias, pero debemos ser guiados con la llenura del Espíritu Santo para de verdad dar testimonio de la obra de Jesús como el Cristo. Podemos ver entonces en la Biblia que hay una sola dirección, y es el Evangelio. Solo una dirección, el Evangelio. El Espíritu Santo tiene solo una dirección, es testificar el Evangelio, es dar testimonio de Cristo. A eso vino el Espíritu Santo. Entonces empezó a llenar a hombres, empezó a llenar a mujeres, empezó a llenar a jóvenes, empezó a llenar a niños. ¿Y para qué era? Para dar testimonio de Jesús como el Cristo. Es que solo hay una dirección, y esa dirección es testificar el Evangelio. Entonces el Espíritu Santo tiene una dirección. El Espíritu Santo testifica al Cristo. El Espíritu Santo hace la obra de testificar al Cristo. Entonces, si yo no tengo el Espíritu Santo, ¿será que puedo testificar de Cristo? La Biblia dice que nadie puede llamar Señor a Cristo si no es a través del Espíritu Santo. Entonces, de verdad, podemos darnos cuenta de esta dirección que es el Evangelio. Esa dirección que el Espíritu Santo nos da en toda la Escritura es acerca del Evangelio. Así que démonos cuenta que cuando testificamos que Jesús es el Cristo, estamos siguiendo la dirección del Espíritu Santo. Estamos siguiendo la dirección que Él nos está dando. Estamos siendo llevados por Él para poder cumplir la voluntad de Dios. Esa es la dirección que el Espíritu Santo debe poner en nuestra vida. Si tú crees que está poniendo otra dirección, ten claro esto. La Biblia dice que solo hay una dirección a seguir por el Espíritu Santo, es dar testimonio de Jesús como el Cristo. Entonces, si el Espíritu Santo está en nosotros, no tendremos otra dirección. No podemos seguir otra dirección. No seremos guiados a dar testimonio de otra cosa, sino que seremos guiados a dar testimonio solamente de Jesús como el Cristo. Por eso necesitamos que nos llene cada día el Espíritu Santo, para que en realidad podamos ser testigos del Cristo. A veces escucho predicadores que hablan del Evangelio, pero en realidad cuando comparten el Evangelio hablan mucho de ellos, y entonces hablan de muchas cosas que han vivido con el Evangelio, de muchos logros que han tenido con el Evangelio, pero Dios no nos llamó a dar testimonio de eso. Dios no nos llamó a dar testimonio de eso. En realidad, Dios nos llamó a dar testimonio del Cristo. Esa es la dirección que tenemos que seguir. Ser testigos del Cristo. Ser testigos del Cristo. Y si ni siquiera hay que mencionar nuestro nombre, no hay que hacerlo. Y si ni siquiera hay que mencionar el nombre de mi iglesia, no hay que hacerlo. Muy sencillo. No, es que no vine a dar testimonio de mi iglesia, no vine a dar testimonio de mi nombre o del ministerio que Dios me ha dado. No, yo vengo a dar testimonio del Cristo. Solamente debo hablar del Cristo. Entonces, en Hechos 2, Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Pero si usted camina un poco más, en Hechos 4, vemos nuevamente que Pedro está lleno del Espíritu Santo. Entonces, esto nos dice que todos los días debemos estar llenos del Espíritu Santo para ser direccionados al Evangelio. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo todos los días para poder dar testimonio de este Evangelio que nos ha sido revelado. No se puede de otra manera dar un testimonio verdadero, un testimonio veraz. No se puede si no somos llenos del Espíritu Santo. Así que 1 de Juan 5:6 dice: este es Jesús Cristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Entonces, el Espíritu es el que da testimonio. A veces creemos que somos nosotros. A veces creemos que de verdad somos nosotros, pero no somos nosotros. Es el Espíritu Santo que mora en nosotros, el que da testimonio acerca de Jesús como el Cristo. Entonces, la evangelización mundial no es una obra que yo haga.
La evangelización mundial no es que yo sí voy a cumplir la evangelización mundial. No, no es con mi fuerza. Es que es el Espíritu Santo el que da testimonio en mi vida. Él es el que habla. Por eso Pablo le decía que iban a ser muchos llevados a las cárceles y ante gobernadores, y decía, pero en el momento que tengan que hablar, no se preocupen lo que van a decir, porque el Espíritu Santo les pondrá las palabras que tendrán que usar. O sea, es que muchos están predicando las lecciones con su fuerza, con su intelecto, con su capacidad, y se han olvidado de lo más grande, ser llenos del Espíritu Santo. Pueden repetir lecciones, pero de verdad son llenos del Espíritu Santo, porque pueden dar una lección, explicarla a ellos mismos, pero el Espíritu Santo es el que da testimonio. Por eso Pablo dice, ni siquiera piensen en lo que van a hablar, solamente dejen que el Espíritu Santo hable por medio de ustedes. Entonces, de verdad, tenemos que conocer la Escritura profundamente, para que el Espíritu Santo use la Escritura que está dentro de nosotros, y entonces fluya el mensaje del Evangelio. No son lecciones las que hay que aprender, es la Biblia que hay que revisar, es la Biblia a la que hay que ir. Esa es la dirección que nos da el Espíritu Santo, es hacia el Evangelio, y el Evangelio está en toda la Biblia. Así que no solamente podremos ser testigos si viene el Espíritu Santo, de verdad Él va a dar testimonio, porque Él está en nosotros, y entonces dará testimonio de Jesús como el Cristo. Pero muchos se han preocupado mucho por aprenderse las lecciones, pero no han entendido el Evangelio. Y entonces no han entendido tampoco que el testimonio viene del Espíritu Santo. Y lo que necesitan es ser llenos del Espíritu Santo. Claro que es bueno entender las lecciones, claro que sí, pero necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Es que toda nuestra vida, cuando viene el Espíritu Santo, es limpiada para dar testimonio del Evangelio. Toda nuestra vida es limpiada por el Espíritu Santo para que podamos dar testimonio del Evangelio. No es con mi fuerza, no es con mi capacidad, no. Yo puedo ser muy claro, muy preciso al dar una lección, pero de verdad, si el Espíritu Santo no es el que está hablando a través de mí, entonces será un tema más. Debemos anhelar que nuestra vida sea llena del Espíritu Santo todos los días, y que si viene el Espíritu Santo a mi vida, entonces toda mi vida es limpiada. ¿O no es así? ¿O acaso el Espíritu Santo no me limpia? ¿Acaso el Espíritu Santo no me prepara para dar testimonio del Evangelio? Y entonces toda mi vida va a ser limpiada si viene el Espíritu Santo. Es que cuando el Espíritu Santo viene a la vida de alguien, de todas aquellas acciones malas que esa persona tiene, la Biblia dice que se va a acordar de ello, y que se va a avergonzar de ello, y que se va a arrepentir de ello, y va a sentirse sucia, porque el Espíritu Santo lo va a constreñir, lo va a redarguir, lo va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, aquella persona a la cual viene el Espíritu Santo, de verdad se humilla delante del Evangelio, y llega a entender cómo pudo ensuciarse de esa manera, cómo pudo haber insultado a Dios de esa manera. Entonces esa persona se arrepiente, y también de verdad llega a avergonzarse de ella misma. Esto es lo que hace el Espíritu Santo en una vida. La Biblia dice que el Espíritu Santo, cuando venga, nos dará un corazón y un espíritu nuevo. En Ezequiel capítulo 36, verso 25 al 27, dice: lo rociaré con agua pura. Cuando hablaba proféticamente Dios a través de Ezequiel, hablando de la llegada del Espíritu Santo en Hechos, dice: lo rociaré con agua pura, y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un nuevo espíritu. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Nos rocía con agua pura y entonces somos purificados. ¿Pero para qué somos purificados?
¿Para vivir una vida en una montaña? No. ¿Para vivir encerrados en un templo? No. ¿Para qué somos purificados? ¿Para qué somos limpiados de todas nuestras impurezas e idolatría? ¿Para qué nos cambian el corazón? ¿Por qué nos dan un espíritu nuevo y nos quitan el corazón de piedra y nos ponen un corazón nuevo? ¿Por qué Dios infunde su espíritu en nosotros y hace que lo obedezcamos? Para una sola cosa, para una sola dirección, es dar testimonio del evangelio. Para eso es que somos limpiados, no para otra cosa. Ahí mismo en Ezequiel 36, versículos 31 y 32 dicen: así se acordarán ustedes de su mala conducta y de sus acciones perversas, y sentirán vergüenza por sus propias iniquidades y prácticas detestables. Y quiero que sepan que esto no lo hago por consideración a ustedes, lo afirma el Señor. Oh, pueblo de Israel, sientan vergüenza y confusión por su conducta. Es que la obra del Espíritu Santo nos constriñe, nos confronta. El Espíritu Santo nos lleva al tope y nos hace entender que nosotros, por nosotros mismos, no podemos hacer absolutamente nada, ni siquiera dar testimonio. Porque eso lo hace el mismo Espíritu. Él es quien nos guía en la oración, porque ni siquiera sabemos orar como conviene, dice Corintios. Eso lo hace el Espíritu Santo. Entonces vemos qué tan grande es esta obra del Espíritu Santo y por qué el Espíritu Santo nos limpia y nos da un corazón nuevo y nos da un espíritu nuevo y pone sus mandatos en nuestra vida. Porque nos dice que nos vamos a arrepentir de todas estas acciones perversas, de nuestra mala conducta, y que sentiremos vergüenza por nuestras iniquidades y prácticas detestables. ¿Por qué? No lo hace por nosotros, dice aquí. No lo hago por consideración a ustedes, no lo hago por ustedes, sino que lo hago porque hay que dar testimonio de Jesús como el Cristo. Entonces la dirección que el Espíritu Santo nos da es en realidad una sola: el Evangelio. Así que toda la obra del Espíritu Santo en nuestra vida es para que demos testimonio del Evangelio, no para otra cosa. Entonces, si de verdad nos guía el Espíritu Santo, no seremos guiados por la carne, porque nos van a cambiar el corazón. Así que si estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a crecer en Cristo, vamos a ir creciendo en Cristo, y cada vez nos vamos a parecer más, nos vamos a parecer más a Cristo. Así lo dice la Biblia: seremos más semejantes a Él conforme lo vayamos conociendo, y entonces podremos confesar que Jesús es Señor. Y por eso es que no vivimos bajo una ley, porque hay un Señor sobre nosotros. Entonces la obra del Espíritu Santo de verdad sucede de esta manera. Y dice también la Biblia que quien tiene el Espíritu Santo y está lleno de Él lleva mucho fruto. Hay mucho fruto dentro de nosotros. Hay fruto. ¿Por qué? ¿Por qué se evidencia el fruto? Porque el Espíritu Santo está con nosotros. Entonces, si de verdad yo digo que Jesús es el Cristo, pero no estoy viendo fruto en mi vida, preguntémonos: ¿será que estoy siendo guiado por el Espíritu Santo? ¿De verdad ya llegué a la llenura del Espíritu Santo? Si no hay fruto, entonces preguntémonos: ¿será que de verdad nos está guiando el Espíritu Santo? ¿O estamos siendo guiados en la carne, corriendo con nuestras fuerzas para hacer la evangelización mundial? Creo que aún no hemos alcanzado un nivel muy alto en todo esto. Es lo que personalmente creo, que nos falta bastante. Y creo que muchos no están siendo guiados por el Espíritu Santo, sino por sus propias fuerzas, por su propio intelecto, por sus propias emociones, por sus propios argumentos, por sus propios criterios, por sus propios anhelos. Todo esto está guiando a muchos en la evangelización mundial. Pero debemos darnos cuenta, en realidad, si estamos llenos del Espíritu Santo o no. Yo pregunto en este momento: ¿de verdad vivimos ya con la llenura del Espíritu Santo para dar testimonio? ¿O es nuestra carne a veces la que nos mueve y nos dirige? Filipenses capítulo 3 y versículo número 3 dice: porque nosotros somos la circuncisión. Nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús,
no teniendo confianza en la carne. Así que la evangelización mundial debe suceder porque el Espíritu Santo está dentro de mí, no con mi carne. Si sucede con mi carne y yo empiezo a atacar a los hermanos y empiezo a decir cosas contra ellos, estoy actuando en la carne, estoy en la carne. Y esto entonces no es el evangelio. Y no me está guiando el Espíritu Santo, me está guiando mi carne, o me están guiando otros espíritus inmundos, pero no el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me lleva a dar testimonio de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces debemos darnos cuenta, debemos revisar nuestra vida si de verdad nos está guiando el Espíritu Santo. Hay gente que llora porque dice que es la unción del Espíritu Santo la que cae. Yo tengo dudas en relación a eso. Algunos lloran por otras cosas. De verdad, el Espíritu Santo cuando viene nos constriñe. Y entonces vamos a llorar, pero de tristeza, de amargura, de que nosotros le hemos fallado a Dios, que somos pecadores, que no podemos. Y vamos a llorar de verdad quebrantados delante del Evangelio, reconociendo nuestra impotencia, nuestra incapacidad, nuestra vulnerabilidad, reconociendo que no podemos hacer nada por nosotros mismos. Entonces estaremos siendo guiados por el Espíritu Santo. Así que el Evangelio no nos lo dejó Dios para levantarnos el ánimo. No nos lo dejó Dios para levantar la autoestima de la gente. No, el Evangelio nos confronta. El Evangelio nos lleva ante la cruz a través de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía a reconocer que Jesús es el Cristo y que antes no habíamos conocido esto, porque el pecado del mundo consiste en que el mundo no quiere creer en Él. Eso lo dice Juan. Entonces, de verdad, démonos cuenta cuál es la obra del Espíritu Santo. Entonces, si somos llenos del Espíritu Santo, vamos a cobrar vida. Yo no sé si usted se ha dado cuenta de todo lo que he ido explicando, pero esto sucede porque el Espíritu Santo está en nuestra vida. Y entonces, si de verdad llega el Espíritu Santo a mi vida, cobramos vida. Cobramos vida. Romanos capítulo 8, verso 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida, es decir, el Espíritu Santo es el Espíritu de vida. Y entonces si Él está en mí, yo cobro vida. Dios me da vida. Es el Espíritu de vida en Cristo Jesús quien me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces el Espíritu Santo es el Espíritu que da vida. Así que si el Espíritu Santo está en mí, yo tengo vida de Dios en mi vida. Yo tengo vida, yo vivo con Dios, Él vive en mí. Así que ya se resuelve el problema de la separación. Es que tengo la vida de Dios en mí. Primera de Corintios 6:11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo este versículo acá? Que dentro del Espíritu Santo, entonces hay un lavamiento. Claro que sí, ya fuimos santificados, ya fuimos lavados. Hay una santificación, hay una justificación correcta ante el Evangelio. Todo a través de Jesús como el Cristo. Entonces podemos darnos cuenta que la obra del Espíritu Santo es muy profunda y que nos hace falta mucho a nosotros entender y conocer esto desde las Escrituras. De verdad tenemos que ir a la Biblia y entender la obra del Espíritu Santo. No estoy hablando teología, estoy hablando la Biblia. Revise su Biblia y dése cuenta de la obra del Espíritu Santo, que es más profundo de lo que hemos entendido hasta ahora. En Primera de Corintios capítulo 12 y verso 3 dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces, si de verdad viene el Espíritu Santo a mi vida, hace que me dé cuenta que Jesús es el Señor. Y en aquellos que crean esto, en aquellos que lo reconozcan como el Cristo y Señor de su vida, hace que puedan confesar que Él es su Señor. Pero esto solo puede suceder por el Espíritu Santo, no por nosotros. Esta es la obra del Espíritu Santo. Entonces, no solamente somos justificados,
no solamente somos limpiados, no solamente dice que nos lleva a esa dirección de dar testimonio, no solamente cobramos vida, es que de verdad el Espíritu Santo es el que dirige todo nuestra vida. Él es Dios mismo obrando en nosotros. Gálatas capítulo 5, versículo 22 dice que hay frutos del Espíritu y que no hay ley contra estos frutos del Espíritu Santo. Es decir, son frutos que aparecen cuando uno tiene al Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu Santo se manifiesta de verdad, estos frutos se manifiestan en la vida del ser humano. Se tienen que manifestar. Yo no puedo decir que yo soy una mata de coco y empezar a dar, ¿qué le digo yo? Maíz. No puedo. Yo tengo que dar cocos. Entonces, si el Espíritu Santo está dentro de mí, yo soy un árbol que tiene la vida de Dios. Entonces tengo que dar testimonio acerca de Jesús como el Cristo, quien es la vida. Entonces el Espíritu Santo hace todo esto para que podamos confesar que Jesús es el Señor. Y esto es solo por el Espíritu Santo. Entonces podemos ver que ese fruto se va a manifestar en nuestra vida. Y se va a manifestar de muchas maneras. Pero si no existen estos frutos, entonces debemos preguntarnos, ¿será que de verdad el Espíritu Santo está dentro de nosotros? ¿O es otra cosa? Quiero concluir en esta noche. Primera de Juan capítulo 5, verso 10 al 12 dice de la manera siguiente: el que cree en el Hijo de Dios, el que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo. El que cree en Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, él tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Por eso el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así que de verdad debemos creer que Jesús es el Cristo. Porque esto es una evidencia de que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Debemos cobrar vida a través del Espíritu Santo. Solo Él nos da vida. Solo Él nos justifica, solo Él nos limpia, solo Él nos lava, solamente Él nos da un nuevo espíritu, nos da un nuevo corazón, nos transforma. De verdad, esta es la obra del Espíritu Santo. ¿Y por qué hace todo esto? Con una sola dirección, que podamos dar testimonio del Evangelio en todo el mundo. Apocalipsis 22, 17. Y el Espíritu y la iglesia o la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed venga. Y el que desea que tome gratuitamente del agua de la vida. Es que el Espíritu Santo vino a preparar el retorno de Jesús como el Cristo. Por eso dice: ven. El Espíritu Santo y la iglesia deben decir: ven. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ven. Y el que oiga diga: ven. Ven, Señor Jesús. Y el que tiene sed que venga también y participe y tome gratuitamente del agua de la vida. Es que el Espíritu Santo vino para preparar el retorno de Jesús como el Cristo, y por eso mora en nosotros. Entonces la evidencia de que el Espíritu Santo está en nosotros es que hay una transformación de mi vida, pero para una sola cosa: para dar testimonio de Jesús como el Cristo. Solo los que son guiados por el Espíritu Santo son los que pueden preparar la venida del Cristo con el Evangelio, el testimonio de la buena noticia. Así que anhelo que de verdad seamos llenos del Espíritu Santo. Que seamos llenos del Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo todos los días de nuestra vida, para poder dar testimonio de este Evangelio que nos ha sido revelado. Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bendigo tu vida. Voy a orar en este momento para finalizar. Señor, te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Te doy gracias, Señor, porque nos has enviado a tu Santo Espíritu, que está dentro de nosotros, que es tu misma presencia, Señor, con nosotros. Es el Emmanuel cumplido en nuestra vida. Te doy gracias, Señor, porque solamente a través de Él podemos ser verdaderos testigos de Jesús como el Cristo.
Te doy gracias porque solamente a través de Él cobramos la vida que está en Él, Señor. Solamente a través de Él podemos ser limpiados y restaurados en nuestro corazón, en nuestro espíritu, Señor. Solamente a través de Él podemos cobrar la vida tuya, Señor, y dar ese fruto que está en Él. Padre, solamente a través de Cristo, solamente a través de esa obra del Espíritu Santo en nosotros podemos reconocer a Cristo como Señor de nuestras vidas. Señor, llénanos. Necesitamos ser llenos de tu Santo Espíritu para cumplir la evangelización mundial en estos días. Oro, Señor, para que el Espíritu Santo nos guíe en todo tiempo a la verdad que es Jesús como el Cristo, y que pongamos atención a aquello que hemos oído, Señor, no sea que perdamos el rumbo. Ayúdanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús el Cristo oro, Señor del cielo. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Maranata. Bendiciones.